Uno de los directores que sin duda alguna durante los últimos años se ha convertido en uno de los más populares, de los más conocidos, de los más amados y odiados también, es Christopher Nolan. Su última película, Tenet, dividió bastante a la gente, había gente que le gustaba mucho, había gente que no le gustaba nada, pero en general fue una película que tuvo una gran acogida, sobre todo viniendo y siendo la primera gran película tras la pandemia. Pues recientemente se ha ido filtrando y se ha ido presentando nueva información sobre la nueva película de Christopher Nolan, sobre qué va a tratar, quién va a ser el protagonista de la película, algunos actores y actrices que están dentro del reparto, y eso lo veremos en este vídeo, así que vamos a ello. Pues la película se titula, y voy a intentar pronunciarlo, pero es Oppenheimer o algo por el estilo, que es básicamente la persona que creó la bomba atómica. El director inglés no es la primera vez que trata un tema histórico en una de sus películas. Una de sus últimas películas fue Dunkerque, basada en hechos reales y donde se explica una historia real e histórica. Por lo tanto, no es la primera vez que trata este tipo de temas. Sí que es verdad que es muy conocido por sus películas de ciencia ficción, por intentar jugar con el tiempo y jugar con ese estilo de ciencia ficción que tantísimo gusta a la gente, pero tampoco lo hacen nada mal explicando historias de verdad. De hecho, Dunkerque está considerada como una de las mejores películas de guerra debido a eso mismo, a la fidelidad y el estilo que le dio Christopher Nolan a esa historia. Sin duda alguna, esta película va a ser una de las películas más esperadas, ya no solo porque es del director Christopher Nolan, sino porque todo su trabajo generalmente suele tener muchísima expectación debido pues a ese misterio que siempre tienen sus películas. De hecho, el propio director comenta lo siguiente: mis películas en términos económicos han funcionado bien para el estudio para el que trabajo, y eso hace que confíen en mí, pero eso no me libra de la responsabilidad que tengo como autor y por tener la oportunidad de llevar algo apasionante a la pantalla. Una historia que los espectadores vean como algo nuevo, que los transporte a lugares nunca vistos. Esto es lo que más me emociona de este cine a gran escala. Y es que Christopher Nolan es uno de esos directores que no están, entre comillas, obligados a hacer un tipo de películas muy concretas debido a su popularidad. Directores como Steven Spielberg, Martin Scorsese, Quentin Tarantino suelen hacer las películas que a ellos más les gustan y más les apasionan, y siempre suelen tener un estudio detrás que los apoye debido a esa popularidad que tienen. Otros directores directamente se ven forzados, entre comillas, a dirigir lo que viene a ser una película o una historia concreta. Pues bien, el director inglés en este caso ha decidido adaptar lo que viene a ser o explicar la historia de Oppenheimer. Se saben ya bastantes cosas dentro de lo que es la producción y dentro de lo que se sabe del proyecto, y la primera de ellas es la fecha de estreno. Sí que es verdad que la fecha de estreno suele ser algo que puede variar por cualquier motivo. Tenet se iba a estrenar bastante antes, pero debido a la pandemia pues llegó más tarde, y al igual que otras películas como James Bond o Dune, pero lo que sí que se sabe es que de momento está en producción y que se espera que el rodaje empiece a principios de 2022 si todo sigue como de seguir. Aún se ha de ir formando lo que viene a ser el reparto y el equipo técnico, pero eso es algo que pues se va produciendo a lo largo de toda esa primera fase de producción. Pero sí que se ha puesto como una fecha de estreno provisional o una fecha de estreno objetivo, que sería el 21 de julio de 2023, así que aún faltaría más de un año y medio, pero aún así tienen como fecha objetivo ese día. Pues bien, ¿de qué va a tratar la película? ¿Cuál es el argumento de la película? Como el propio nombre indica, va a tratar y va a explicar la historia del físico estadounidense J. Robert Oppenheimer, que era la persona que estaba al frente de los laboratorios de Los Álamos y del proyecto Manhattan, el cual desembocó en la creación de la bomba atómica. Obviamente no es simplemente eso, la explicación de cómo se creó la bomba atómica. Siendo Nolan, también le gusta mucho meterse en lo que viene a ser el aspecto mucho más humano y mucho más dramático, la moralidad y la ética, en este caso de lo que viene a ser la creación de una bomba. Y también va a hablar un poquito sobre cómo Oppenheimer a lo largo de su vida renegó por completo esa creación, la dejó de banda y se opuso firmemente a la creación de otras bombas como la bomba de hidrógeno. Por lo que va a tratar un poquito esa dualidad entre ser, entre comillas, el padre de la bomba atómica y a la vez renegar o rechazar por completo su propia creación. Así que puede ser una historia muy interesante la manera en la que la trate y la manera en la que la explique Christopher Nolan, ya que es un tipo de historia que no lo hemos visto tratar del todo realmente y que sin duda alguna va a tener este misterio o esta intriga a lo largo de todo lo que viene a ser la parte de publicidad, todos los trailers, todo el marketing. Va a ser algo muy interesante a ver. Lo que sí que se sabe es que realmente es una adaptación de un libro ganador de un Pulitzer conocido como American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, escrito por Kai Bird y Martin J. Sherwin,
el cual se publicó en 2005 y Nolan adaptará al cine. Pues bien, ¿qué se sabe del reparto? ¿Cuáles son los actores y las actrices confirmadas para la película? Se sabe perfectamente el protagonista y va a ser Cillian Murphy, o también conocido como Thomas Shelby en la serie de Peaky Blinders. Ya ha trabajado con Christopher Nolan en otras películas, por ejemplo en la película histórica también de Dunkerque y en otras películas como El Caballero Oscuro u Origen. Por lo que no es la primera vez que trabajan juntos, pero sí que es la primera vez que Cillian Murphy protagonizará una película de Christopher Nolan. Así que será interesante ver esa dinámica entre los dos de protagonista y director. Otro nombre que empieza a sonar bastante dentro del reparto sería el de Emily Blunt. Ya la conocemos, es la protagonista o una de los personajes principales de Un lugar tranquilo, y la revista Deadline decía lo siguiente: las fuentes dicen que Emily Blunt está en conversaciones para unirse a Cillian Murphy en la producción de Universal que dirigirá Christopher Nolan. Las fuentes dicen que interpretará a la esposa de J. Robert Oppenheimer, el científico que dirigió el proyecto Manhattan que condujo a la invención de la bomba atómica. Si finalmente se confirma que Emily Blunt es actriz o está dentro del reparto de esta película, sería la primera película que participa junto a Christopher Nolan y que es dirigida por Christopher Nolan, así que también será muy interesante ver cómo trabajan ambas personas. También siguen sonando otros nombres bastante grandes como el actor Matt Damon o Robert Downey Jr. De hecho, The Hollywood Reporter comentaba los papeles que podrían interpretar cada actor. En este caso, Matt Damon interpretaría al teniente general Leslie Groves, director del proyecto Manhattan, y Robert Downey Jr. interpretaría a Lewis Strauss, el infame comisario de energía atómica que cuestionó la lealtad de Oppenheimer a los Estados Unidos y revocó la seguridad del científico. Por lo que vemos, son actores y son personajes muy importantes, llenos de historia y llenos realmente de información que puede ser muy interesante para la película, y contratar o asignar unos actores tan importantes como estos puede hacer que la película sea todavía más interesante y mucho más llamativa. Y luego, si hablamos de lo que viene a ser ya el apartado más técnico, toda esa parte de producción técnica y todo ese equipo técnico, podríamos volver a encontrar productores como por ejemplo Emma Thomas, Charles Roven y el propio Christopher Nolan. De director de fotografía volvería Hoyte van Hoytema, que es el mismo director de fotografía que Tenet, Dunkerque e Interstellar, y también repetirían en el montaje Jennifer Lame y en la banda sonora Ludwig Göransson, que fue quien compuso la banda sonora de Tenet. Sí que es verdad que faltaría un poquito esa magia y esa música de Hans Zimmer, pero de momento se sabe esta información sobre el equipo técnico. Sin duda alguna es una película bastante interesante por lo que os comentaba, porque es un tipo de registro, un tipo de película distinta a la que suele hacer Christopher Nolan, y esto puede hacer que sea mucho más llamativa, mucho más entretenida y que llame mucho más la atención a gente que por lo general no ve películas o cine de Christopher Nolan. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido toda esta información, si sabíais ya algo de esta nueva película o si realmente no sabíais nada. Os voy a dejar por aquí uno de mis últimos vídeos que seguro que os interesa, y por aquí mi canal por si queréis echarle un vistacillo. No dudéis en suscribiros, darle like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.